que el día de hoy tenemos dos caminos adelante. Podemos hacer lo que todas las personas hacen en el momento de hablar de la obra de Cristo, y es quedarnos solamente pensando que la obra de Cristo fue su muerte en la cruz del Calvario. Podemos quedarnos en el hecho de que Él sudó sangre. Podemos exaltar el hecho de que a Él lo arrestan en Getsemaní y desde allí lo empiezan a golpear. Cómo es llevado a los romanos y ellos lo azotan. Cómo ponen una corona de espinas. Cómo lo llevan a la cruz. Cómo fijan sus manos al madero a través de clavos. Podemos empezar a mostrar cada uno de estos aspectos de la muerte física del Señor Jesús. Podemos ver lo escarnecedor que fue que se burlaran de él, y aún cómo ratifican su muerte a través de una lanza en el costado, pues él precisamente murió en la cruz. Pero como lo hablábamos precisamente en el devocional pasado, y como hablábamos acerca de que la obra del Señor no solamente es esa parte de su obediencia pasiva, sino que también hubo una obediencia activa de parte del Señor al vivir una vida perfecta. Vamos a podernos dar cuenta que los aspectos de la obra de Cristo van más allá de su muerte solamente. Hay algunas personas, hay algunos predicadores que solo enfocan la obra de Cristo en su muerte y su resurrección. Pero la obra de Cristo comienza, como lo hemos visto en esta serie de devocionales, desde antes de la fundación del mundo, desde su anunciación y nacimiento, mientras crecía en obediencia y nunca rompió la ley. De hecho, la cumplió perfectamente. El Señor Jesús guardó perfectamente la ley civil, ceremonial y moral. Y es por esa razón que al creyente no solamente se le imputa su vida perfecta, sino también su sacrificio perfecto. Y es allí donde debemos pedirle al Señor que Él quite el velo de nuestros ojos y nos permita comprender claramente la obra de Cristo. Muchos en esta Semana Santa van a ver las películas del Señor Jesús. Muchos, como pasó alguna vez en mi vida, nosotros cuando lanzó Mel Gibson la película de La Pasión, nosotros alquilábamos salas de cine completas y invitábamos a las personas que iban pasando por la calle que entraran a ver la función de manera gratuita. Y luego, pensando que solamente con lo que vieron en la pantalla, ellos ya iban a entender, muchos de ellos decían, cuando les preguntábamos por qué murió Jesús, ellos decían por nuestros pecados, pero que tenaz el comportamiento de los romanos y de los judíos al haber crucificado a Jesús, y ellos nunca se relacionaban con esta situación. Porque hay personas que pueden ver la película y aún pueden leer la escritura. Pero mis hermanos, como le pasaba al etíope eunuco mientras leía Isaías 53 y le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando el texto? ¿De la persona que escribe o de otro? Y Felipe tiene que guiar al etíope eunuco y ver en ese texto, en Isaías 53 a Cristo. Así debemos hacer nosotros. Nosotros debemos ver en toda la escritura cómo el Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Cristo. Si el Señor, como a los dos discípulos camino a Emaús, no nos abre los ojos, no nos abre las escrituras y nos permite comprender, tal vez seguiremos con ese velo en nuestros ojos. Y es por esa razón que hoy vamos a hacer algo, vamos a seguir el consejo que el mismo Señor Jesucristo le da a estos dos discípulos camino a Emaús en Lucas 24 del 26 al 27. Él dice, no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Estos dos discípulos veían la muerte del Señor Jesús como el acto definitivo de que él había desaparecido, y ellos se habían quedado con un poco de inquietudes y aún de expectativas, y que él se había muerto y los había dejado solos. No, el Señor resucitado se les está apareciendo y les va a explicar desde la escritura el porqué de su muerte. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, mis hermanos. Hoy, a partir del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el Señor Jesús es el perfecto sacerdote, pero también es la perfecta ofrenda. Ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento pudo cumplir el oficio de sacerdote tan perfectamente como nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna de las ofrendas del Antiguo Testamento podía cubrir el pecado
eterno que el hombre había cometido contra un Dios santo y eterno. Es por esa razón que el Señor también es la ofrenda perfecta, la cual se sacrifica una sola vez y para siempre. En la antigüedad se tenían que sacrificar continuamente ofrendas, valga la redundancia, animales y su sangre ser derramada, porque la escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero el libro de Hebreos nos muestra que a pesar de que se había derramado tanta sangre, de tantos sacrificios durante tantos años, el pecado del hombre no había sido cubierto y por eso el Señor tuvo paciencia con el mundo antiguo, esperando a que se derramara la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por esa razón que el día de hoy vamos a conectar el día de la expiación, el día en que se sacrificaba ese Cordero y cubría el pecado de todo el pueblo, y lo vamos a conectar con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy no nos vamos a quedar solamente a nombrar cada uno de los acontecimientos que sucedió en la cruz, que ya bien la sabemos al dedillo, sino que vamos a darnos cuenta cómo al el Señor morir y poder decir consumado es, al ser él el verdadero y perfecto sacerdote, el perfecto sacrificio, ver cómo cuando el Señor muere y el velo del templo se rasga, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que hoy vamos a hablar precisamente de esos lugares, ver cómo el lugar santísimo estaba restringido solamente al sumo sacerdote y nadie más podía entrar. Vamos a darnos cuenta cómo a través del sacrificio perfecto que ofreció el sacerdote perfecto, ya podemos todos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y cuando digo todos los creyentes que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo, pueden entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Porque todo cambia cuando el velo se rasgó. Esa separación entre Dios y el hombre la vence el Señor Jesucristo con su perfecto sacrificio. Y ahora sí, todos los que han depositado su confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como su sustituto perfecto, los puede acercar al Señor. Ahora, todas estas verdades van a brillar de manera maravillosa si las vemos desde el Antiguo Testamento. Y es por esa razón que hoy vamos a conectar dos eventos. Vamos a conectar el día de la expiación, que es una fecha puntual en el calendario judío, con el Evangelio. Eso es lo que vamos a hacer a continuación y por eso toda la clase vamos a hablar de manera puntual desde el libro de Levítico qué se hacía en el día de la expiación y vamos a ver cómo brilla la obra de Cristo desde eso establecido desde el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, espero que lo disfruten. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, los que quemaron incienso extraño, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Supuestas causas de la muerte de estos dos sacerdotes. Que hayan quemado incienso extraño podría ser que ellos se presentaron delante de Dios con el incienso correcto, pero borrachos. Entonces podríamos estar hablando de que se presentaron en las condiciones adecuadas, en el tiempo adecuado, pero no con la actitud adecuada. Pero también hablábamos de que posiblemente quemaron el incienso en una hora que no era la hora en que se debía quemar. Entonces se presentaron correctamente, hicieron la labor correctamente, pero no en el momento indicado. Pero también hablábamos de que una de las razones que ellos pueden haber sido castigados de esa forma es que de pronto quemaron el incienso no a la hora equivocada o con la actitud equivocada, sino en el lugar equivocado. Porque Levítico 16, 1 al 2 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo. Este texto está hablando desde el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba restringido solo y exclusivamente para un sacerdote
que es el sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote quién es? Aarón. Ahora, el mismo Aarón era el único que podía entrar al lugar santísimo y hacer todo lo que vamos a hablar hoy en el día de la expiación. Lo tremendo del asunto es que no solamente solo Aarón podía entrar, sino que el mismo Aarón, que era el único que estaba autorizado a entrar, no podía entrar cualquier día, solo podía entrar el día de la expiación. Y no solamente podía solo entrar él y solo un día, sino que solo podía hacer una labor dentro de ese lugar, que es lo que va a describir todo el día de la expiación. Aarón debía entonces entender que no en todo tiempo podía entrar en el santuario detrás del velo. Solamente al ser invitado por parte de Dios y en el momento y lugar señalados. No existe otra forma y debía ser obedecidos los términos que Dios había establecido. Ahora, ¿cuáles son esos términos y qué significa? Es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy en el día de la expiación. Lo que Aarón necesita traer consigo cuando entra al lugar santísimo. Bueno, el verso 3 al 5 dice lo siguiente. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiar y un carnero para holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Entonces el día de hoy va a ser bien interesante lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir punto por punto. Entonces lo primero es cómo se iba a presentar Aarón delante de Dios el día de la expiación en el lugar santísimo. Ustedes también ya en Éxodo tuvieron el recorrido de los diferentes lugares que había en el tabernáculo, el lugar, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Espero que a estas alturas ustedes ya estén ubicados de dónde se realizaba el día de la expiación. Estamos hablando de que una parte se hacía en el atrio exterior, obviamente con el altar y todo esto, pero había otra parte muy importante que se realizaba en el lugar santísimo. Y también otra situación se realizaba fuera del tabernáculo. Entonces espero que me estén siguiendo mientras relatamos todo lo que se hacía en el día de la expiación. Primero que todo, Aarón se tenía que presentar con un becerro para expiación. Aarón debe de llegar con sangre del sacrificio para limpiar su propio pecado y el pecado de la nación. Ahora, luego dice, y acá quiero que vean este cuadro tan interesante, esas son las vestiduras espléndidas del sumo sacerdote, con la piedrería, con el pectoral, con el efod, con el turbante, con la laminilla que dice santidad a Dios, bueno, todos los detalles. Pero lo tremendo del asunto es que con esa vestimenta no se presentaba el sacerdote el día de la expiación. El día de la expiación, el sacerdote se vestía con las vestiduras que ven al lado derecho de la foto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Eso sí los usaba todo el tiempo el sumo sacerdote. Aarón debe llegar vestidos con prendas humildes. Por esa razón él no usa las vestiduras espléndidas. En el día de la expiación, el sumo sacerdote usaría vestiduras humildes. Ahora, sobre sus vestiduras de ornato para honra y hermosura, que fueron descritas en Éxodo 28, él vestía la túnica santa de lino que ven allí ustedes y los calzoncillos de lino. Estaba vestido de una manera sencilla y humilde, de un humilde blanco. Ahora, eso tiene que ver, mis hermanos, tiene que ver directamente con la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que no tomó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, que se humilló hasta lo sumo y tomando forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, pues hasta llegar a la cruz y presentarse él mismo como sacrificio. Si ustedes quieren leer dónde aparece lo de los calzoncillos que iban desde el muslo hasta la cintura, está en Éxodo 28 del 41 al 42. ¿Esto para qué? Para cubrir realmente al sacerdote. Ahora, el sacerdote previamente lavaba todo su cuerpo con agua. Aarón debe llegar lavado.
Por tradición, este lavado era hecho por inmersión. ¿Y en dónde? Precisamente en el lavatorio que estaba ubicado en el atrio exterior antes de entrar al lugar santísimo. Y luego de todo esto, de la congregación de los hijos de Israel tomaría 2 machos cabríos para la expiación. Aarón debía llegar con 2 machos cabríos y un carnero para completar las ofrendas de ese día de la expiación. Este era el único día donde de manera obligatoria todo el pueblo ayunaba. Ahora, yo quiero hacer aquí una salvedad con el ayuno. Estamos en una época donde se le atribuye al ayuno que si tú ayunas, tienes más poder espiritual, y si tú ayunas, haces que el Señor te cumpla un milagrito, y si tú ayunas, tienes más unción que los demás. Si esas son las ideas que tú tienes de ayunar, eso es ascetismo religioso. El abstenerse de cosas que Dios no nos ha mandado que nos abstengamos, porque díganme si la comida es mala, no para nada. Pero hay gente que se abstiene de cosas que el Señor no ha prohibido, supuestamente para ganar dones espirituales. Si el creyente tiene la habilidad y la capacidad de resistir el pecado, no es porque come o no come. Si es más o menos espiritual, esa habilidad no viene porque coma o no coma. Y si tiene más unción y más poder, no viene de la situación de que coma o no coma. El ayuno, las veces que fue practicado de esa manera, fue terriblemente practicado. En principio, en la escritura, el ayuno siempre está conectado a una actitud de humillación, de arrepentimiento, de contrición de pecado. El ayuno era acompañado de una vestidura áspera y de ceniza en la cabeza, y la persona que ayunaba estaba altamente en duelo porque le había fallado a Dios en principio. Si su causa de ayunar era un pecado que había cometido contra Dios, obviamente toda su tristeza venía producto del arrepentimiento. Pero también había personas que ayunaban producto del dolor y del duelo de haber perdido a un familiar o de estar en una situación terrible, caótica, y que le pedía ayuda a Dios, y por eso está en una situación de tristeza. A eso es que apunta el ayuno de ese día, del día de la expiación. Era obligatorio ayunar porque todas las personas entraban en un tiempo de recogimiento donde se confrontaban y donde se identificaban con su pecado y entendían que un inocente tenía que morir por su pecado, ellos que sí eran culpables. ¿Por qué? Porque el día de la expiación era el día donde se les iba a explicar al dedillo por qué era necesario que el inocente muriera por el culpable. Y ellos tenían que identificarse con esa víctima inocente que iba a morir por su pecado. Pero imagínense al oferente entregando a ese animal y en el momento del sacrificio él sentir, porque él tiene sus manos encima del animal, sentir cómo se le está yendo la vida a ese animal por su pecado. Pues claro que tiene que haber identificación, claro que debe haber algo que se le esté pasando por la cabeza a ese hombre de reconocer que él es el pecador y que el inocente está muriendo por él. Y todo eso se los digo aquí, lo voy a decir con más detalle durante la clase, pero solamente introduciéndolos y comenzando en la misma, les hablo de esto. Ese era el único día donde de manera obligatoria todo el mundo ayunaba. Era un día de tristeza. La gente tenía que entender las consecuencias del pecado. La gente tenía que entender que el pecado lo que produce es muerte, lo que produce es separación de Dios. Es ese pecado el que los mantiene lejos de Dios. Y si no es por derramamiento de sangre, pues sencillamente no va a haber remisión de pecados. Pero siguiendo con Aarón, hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Miren que el mismo Aarón era el primero que tenía que sacrificar un cordero por él, por su pecado. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación.
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. Aquí ya no vamos a hablar del becerro que sacrifica Aarón por él y por su casa, sino que ahora vamos a hablar de los dos becerros que tiene él enfrente y que van a ser la representación para cubrir el pecado de todo el pueblo, de todo el pueblo. Lo primero que hace Aarón es que él va a echar suertes sobre esos dos animales, va a echar suertes. Eso de echar suertes es que tiene que decidir cuál va a ser la ofrenda para Jehová y cuál va a ser llamado Azazel. Uno de esos corderos iba a ser sacrificado, iba a ser degollado, su sangre iba a ser derramada, luego iba a ser cortado por pedazos y ofrecido totalmente en ofrenda a Dios por el pueblo. Pero otro de esos animales, sencillamente Aarón iba a imponer sobre él las manos, como transmitiendo el pecado de todo el pueblo sobre ese animal, y luego ese animal iba a ser despedido, desterrado, echado fuera del pueblo, del campamento, y este animal moriría en las inclementes condiciones del desierto, moriría en exilio. El Talmud judío estipulaba que las dos cabras fueran lo más parecidas posibles en tamaño, en color y valor. Es decir, que la diferencia no radicaba en ninguno de estos aspectos. Si una iba a ser escogida para una labor, podía ser escogida para la otra. Pero entonces esto es interesantísimo, porque esto representa a nuestro Señor, quien no solo murió por nuestros pecados, sino que lo hizo fuera de la ciudad santa, fuera del campamento. El Azazel era literalmente el chivo expiatorio. Escapaba de la muerte y salía hacia el desierto. Dice el teólogo Harrison, el significado de esta palabra certeramente está lejos de su significado. La palabra podría quizás significar remover o despedir. Quizás la mejor explicación es que la palabra es un raro término técnico, el cual describe remover completamente. ¿A qué hace referencia? A remover completamente el pecado. Ahora, este animal era exiliado, era echado fuera. Azazel simplemente se refería a la función de este animal que simbólicamente removía el pecado de Israel. Ahora, que esto se hiciese cada año, lo que significaba era que sencillamente apuntaba a algo que iba a suceder, no que fuera efectivo en esos dos animales, porque se repetía año tras año, tras año, tras año, tras año. Ellos duraron 40 años en el desierto. O sea, mínimo en el desierto se hizo 40 veces este día de la expiación. Ahora, ustedes saben que después de que entraban a la tierra prometida, ¿cuántos cientos de años o miles de años pasaron desde Josué hasta David? Y luego, bueno, cientos de años de Josué hasta David. ¿Y cuántos años pasaron de David al Señor Jesucristo? Y todavía se seguía celebrando el día de la expiación. Ahora, eso sencillamente apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero continuamos con Levítico, del 11 al 13. Y Aarón hará traer el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera, para que no muera. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Hablemos del becerro expiatorio. Ahora, ustedes saben que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El becerro que era para expiación suya, hablando de Aarón, ese sacrificio expiatorio era para sí y para su casa. Antes que el sumo sacerdote pudiera hacer expiación por la nación, él debía de hacer expiación para sí mismo, porque el sacerdote mismo es pecador.
Cuando Jesús ofreció la perfecta expiación por el pecado, él no hizo una expiación para sí mismo, porque Jesús nunca pecó, él nunca cometió un pecado. Eso se habla de la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Entonces esto es maravilloso. De hecho, Hebreos 7, 26 al 28 habla de eso. El Señor Jesucristo es un sacerdote sin igual por esa razón. Es el único que no ha ofrecido sacrificio por sí mismo porque él nunca cometió pecado y no había pecado que cubrir. Ahora, continúa Levítico 16 en el verso 14 diciendo, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 veces de aquella sangre. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Aquí conseguí la foto más parecida a esta situación. Está ahí Aarón, está en el lugar santísimo, ahí vemos el arca del pacto, estamos viendo cómo al lado oriental del arca, él está quemando el incienso y salpicando con la sangre todo lo que hay en el mobiliario. Ahora, hay que hablar de esto de manera puntual para que nosotros lo podamos entender. Hacia el propiciatorio esparcirá de aquella sangre. La idea era que Dios estaba sobre el propiciatorio. Dice Levítico 16:2, yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y mientras él miraba hacia abajo, hacia el arca del pacto, estamos hablando de la visión de Dios, miraba el pecado del hombre. El pecado del hombre era representado por los artículos del arca. No sé si alguna vez ustedes habían escuchado esto. Entonces hemos hablado que dentro del arca está el maná del cielo, las tablas de la ley y la vara que floreció. ¿Por qué rociarlos con sangre? Pero lo que pasa es que si nosotros vamos a la historia de cómo el pueblo vivió esas diferentes situaciones del maná, las tablas de la ley y la vara que floreció, nos daremos cuenta que cada uno de estos elementos lo único que hacen es recordarnos perpetuamente el pecado del hombre. El maná del cual Israel se quejó y murmuró. Las tablas de la ley que Israel ni siquiera había recibido, se comprometió a cumplir y luego con el becerro de oro definitivamente violó la ley y esas tablas primarias terminaron como rotas. Las tablas que están dentro del arca son las segundas tablas que hace precisamente, o que recibe Moisés más bien, que recibe Moisés de parte de Dios nuevamente, pero le da la ley, pero esa ley fue ¿qué? Fue quebrantada. De hecho, el hecho de que Moisés tome las tablas y las bote al piso y esas tablas se quiebren, eso significa que es la ley de Dios quebrantada por el hombre que había prometido cumplirla. Y finalmente la vara de Aarón de almendro que reverdeció, no sé si ustedes recuerdan cuál fue el motivo por el cual la vara de Aarón reverdeció, porque se levantaron Coré, Datán y Abiram, diciendo que los únicos que gobernaban sobre el pueblo no deberían ser ni Moisés ni Aarón, y que Dios tiene que llamar a los 12 príncipes de Israel, decir cada uno traiga una vara, y la vara que en una sola noche reverdezca en la presencia de Dios, esa vara que representa a ese hombre que la dejó allí, eso sencillamente les dirá a quién he escogido para que esté delante de mí. Y obviamente cada uno de los 12 príncipes trajo una vara, y Aarón en representación de la tribu de Leví trajo su vara, y la única vara que reverdeció fue la de Aarón. Era una rama, esa vara era una rama, y esa rama que estaba completamente seca en una noche se puso verde nuevamente, echó flor, hoja, fruto, y demostró que en la presencia de Dios quien había sido escogido era Aarón. Pero todo esto fue resultado de ¿qué? De una demanda que hicieron los rebeldes Coré, Datán y Abiram, que la escritura dice que se abrió la tierra y descendieron vivos al infierno. Imagínense esto. Entonces, por esa razón, cuando Aarón toma la sangre y la salpica sobre el propiciatorio, sencillamente es Dios mirando hacia abajo el pecado del hombre, el pecado representado en estos 3 artículos. El sumo sacerdote rociaba sangre 7 veces en el propiciatorio, cubriendo los emblemas del pecado de Israel. Dios miraba la sangre cubriendo todo el pecado y era hecha la expiación. Eso era lo que sucedía ese día. El pecado no era removido, sino cubierto con la sangre del sacrificio en ese día de la expiación. La idea de la expiación del Nuevo Testamento
Ya no es que nuestro pecado no solo sea cubierto, sino que sea removido. Es quitado precisamente con el sacrificio del Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Así que no hay más una barrera entre Dios y el hombre y por eso puede entrar libremente al trono de la gracia y puede tener comunión con Dios. Miren cómo todo esto apunta de manera maravillosa a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el macho cabrío seleccionado para el sacrificio es ofrecido para hacer expiación por el tabernáculo. ¿Cómo así expiación por el tabernáculo? Cuando hablo de expiación por el tabernáculo es que también se salpicaba la sangre sobre el mobiliario del tabernáculo. Levítico 16 del 15 al 19 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación del tabernáculo, del santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre sus cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con sus dedos 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Mis hermanos, el macho cabrío era sacrificado también como lo fue el Señor Jesús. Era sin mancha este macho, era de parte del pueblo de Israel, era elegido por Dios y la sangre del macho cabrío era llevada al lugar santo para proveer expiación. Ahora, el texto dice que santificaría al tabernáculo de las inmundicias de Israel. ¿Esto qué significa? Esta sangre era aplicada en el propiciatorio, pero también en el tabernáculo completo y en el mismo altar donde era sacrificado ese animal, la cual era hecha inmunda de la manera ceremonial por el constante toque del hombre. Esos artículos, ese mobiliario tan santísimo que nadie podía tocar indignamente porque era quebrantado como fue Usa, también tenía que ser santificado, porque todo el tabernáculo como tal, por el solo hecho de estar en medio de un pueblo pecador y en medio de esta tierra caída, se contaminaba. Eso sencillamente nos está mostrando cómo toda la creación fue afectada precisamente por el pecado del hombre. A veces nosotros tratamos de minimizar los resultados o las consecuencias del pecado, y fueron gravísimas, fueron terribles, mis hermanos, y por eso tenemos que poco a poco hablar de cada uno de los aspectos de este día de la expiación. Continuamos, versos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Acuérdense que ya sacrificó el macho cabrío que fue escogido para Jehová, y con esa sangre fue precisamente que purificó todo el tabernáculo. Ahora van a traer el otro animal que fue escogido como Azazel, el que va a quedar vivo, pero que va a ser desterrado, el que va a ser echado al desierto. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Mis hermanos, ya solo con esto que les acabo de leer, sin hablarles de la explicación, o sea, sin hablarles ni siquiera de la explicación, yo creo que ustedes ya están teniendo una idea de lo que significa esto. Aquí estamos viendo la sustitución en primera fila, o sea, estamos viendo de primera mano, más bien, la sustitución. Cómo este chivo expiatorio
va a representarnos como pecador. Él es un animal inocente, él nunca ha pecado. Y ese animal nos representa como culpable y va a llevar el pecado del pueblo y va a ser exiliado. Por eso dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, cuando el pecado del sumo sacerdote era limpiado, y después de que el mismo tabernáculo era limpiado, Aarón luego tratará con el pecado del pueblo en general, por medio de la transferencia del pecado y liberación de Azazel. Dice el texto, dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esta era una perfecta demostración de la expiación en el Antiguo Testamento. Antes de que la obra terminada de Jesús en la cruz se consumara, el pecado se podía quitar, pero nunca podía ser eliminado completamente. El macho cabrío que llevaba el pecado de Israel. Estaba vivo en algún lugar, pero era enviado lejos, lejos con el pecado del pueblo de Dios. Esto es impresionante, mis hermanos. Entonces, todo lo que vemos que se realizaba en este bendito día de la expiación. Ahora, debía completar los sacrificios el sacerdote, dice Levítico 16, 23 al 28. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada en el al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Acá está hablando de tres tipos de personas, ¿no? Está hablando del sumo sacerdote, de Aarón. Está hablando de aquel que guía a este chivo expiatorio Azazel al desierto. Y está hablando del que quema el cuerpo del animal sacrificado y que con su sangre se salpicó todo el tabernáculo. Dice que ese animal va a ser quemada su piel, quemada completamente su cuerpo y su estiércol, o sea, será completamente quemado. Ese sacerdote que también tenía que lavarse, también tenía que limpiarse, también tenía que purificarse. Entonces esto es interesante lo que vemos aquí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Estamos hablando de Aarón. Después de liberar el macho cabrío de Azazel, el sumo sacerdote y aquel que liberaba al macho cabrío Azazel se lavaban. Y así el sacrificio por el pecado y el holocausto serían completados. Se quitaría, en este caso, estamos hablando de Aarón, se quitará las vestiduras de lino después de ponerse sus vestidos. Cuando la expiación era terminada, el sacerdote emergía del tabernáculo en gloria. Se quitaba las prendas humildes y se ponía sus prendas normales para gloria y hermosura. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entonces, si hablamos de un recorrido, el sumo sacerdote era humillado cuando se ponía sus vestiduras humildes. Estaba sin mancha luego de haber sido sacrificado el cordero por su pecado y el de su casa. Estaba solo porque él era el único que ofrecía el sacrificio dentro del altar, dentro del lugar santísimo, y salpicaba y quemaba el incienso él solo. Y luego salía victorioso, se cambiaba las vestiduras humildes por las vestiduras espléndidas. Todo esto, escúchenme bien, comparándolo con la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no tomó como cosa que aferrarse ser igual a Dios y se humilló hasta lo sumo. Luego, a pesar de haber sido humillado, él vivió una vida sin pecado. También fue una persona que tuvo que asumir este sacrificio solo. Por eso vemos al Señor Jesucristo todo el tiempo de su pasión y muerte solo. Y luego de haber muerto y resucitado, resucita en victoria. Todo eso lo vemos, mis hermanos, en la labor del sumo sacerdote el día de la expiación. Mis hermanos, esto, yo no sé ustedes, pero a mí este tema me emociona. Y más cuando vemos esto tan gráfico y tan maravillosamente
evidenciado con el día de la expiación. Esto es maravilloso. Ahora, lo que el pueblo hacía en el día de la expiación. ¿Qué era lo que hacía el pueblo en el día de la expiación? Pues mis hermanos, a continuación se los leo del versículo 29 al 31. Y eso tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perfecto. Cuando la Biblia nos habla de afligiréis vuestras almas, en contraste con todos los otros días de reunión y las otras fiestas, esto es un día de ayuno, de reflexión y de reposo. Cuando se habla de día de reposo para vosotros, está hablando de que el pueblo descansaba de sus obras, las que realizaba en el resto de la semana. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Dios quería que se afligiera el pueblo a sí mismo para que se pudiesen identificar con el sacrificio por el pecado. El afligir el alma traía al israelita una empatía con la afligida víctima del sacrificio inocente. Así como el creyente le es necesario identificarse con Cristo en la cruz para poder ser salvo. Ahora, cuando dice que el pueblo iba a descansar, iba a reposar, eso tiene una tipología impresionante, mis hermanos. Este solemne día de reposo demandaba un cese de trabajos. Así como el creyente es justificado y haya expiación, la cual está desconectada de sus propias obras y es por causa de la gracia de Dios, esto tenía que ser así. El pueblo no trabajaba para nada el día de la expiación porque ellos debían entender que la consecuencia de su perdón era que el inocente había hecho algo por él, mientras que el pecador no había hecho nada para procurar su propia salvación. Entonces, el que sea día de descanso lo que nos grita es que la salvación es por gracia, el perdón de pecados es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que todo lo que se ve aquí, toda la aflicción, todo el estudio de la ley en el mundo, no puede expiar el pecado, mis hermanos. Vuelvo y les repito, todo el amor del mundo, toda la caridad del mundo, toda la aflicción del mundo, todo el estudio de la ley, todo esfuerzo por cumplir la ley, nada de estas cosas nos salva, mis hermanos. Nos salva, o sea, nada de esto. El hombre nada puede hacer para procurar su propia salvación y su propio perdón de pecados. Nosotros debemos descansar en la obra terminada de Cristo a nuestro favor. Esto es, mis hermanos, algo impresionante, mis hermanos. Ahora, lo que hace el sumo sacerdote en el día de la expiación. Tú dirás, bueno, pero ya nos ha relatado varias cosas. No, pero es que continúa. Verso 32 al 34. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Está haciendo la diferencia de las dos vestiduras, las espléndidas y las humildes. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar. Hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer una expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Cuando la palabra de Dios dice hará la expiación por el santuario santo, esto era por el sacerdote y solo el sacerdote. Solo una vez al año podía un hombre entrar en el lugar santo y llegar cerca de la presencia de Dios. Una vez al año por todos los pecados. A este resumen de lo que fue previamente descrito es un recordatorio de que esto debía hacerse solo una vez al año. Cada año debía de realizarse esta expiación, mostrando así que nunca quedaba completa. En contraste, Jesús proveyó una obra terminada. Por eso, mis hermanos, no hay una contradicción más terrible y más tremenda que haya personas que quieran reactivar, bueno, construir nuevamente el templo en Israel
para reactivar los sacrificios. ¿Para qué reactivar los sacrificios, mis hermanos? Si los sacrificios se hacían todo el tiempo y cada vez que el Señor lo había requerido de esa manera, ¿por qué razón? Porque sencillamente apuntaban al verdadero Cordero que quitaba el pecado del mundo. El pecado ya no solamente fue cubierto, fue quitado. ¿Qué necesidad tenemos de volver a las sombras cuando tenemos la sustancia en nuestro Señor Jesucristo? Termino esto con lo que dice Hebreos 9, 24 al 28, que es completamente pertinente con lo que estamos viendo. Cuando hablamos de que se sacrificaba cordero tras cordero cada día de la expiación de todos esos años, desde que le fue entregado este mandato a Moisés hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, pasaron miles de años. Tenemos en contraste con la obra perfecta del Señor Jesucristo, que se ofreció una vez y para siempre. Al respecto, dice el autor de Hebreos lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces, hablando del Señor Jesucristo, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿quién? El Señor Jesucristo, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén y amén. Esto es impresionante, mis hermanos. Esto es sencillamente impresionante. El capítulo 16 nos muestra al detalle cómo se realizaba el día de la expiación, mientras que el capítulo 17 nos habla de un lugar para el sacrificio y el valor que tenía la sangre. Miren todo lo que habla. El Levítico es un libro emocionante porque constituye el descubrimiento y la apertura de las verdades básicas y fundamentales para el cristianismo actual. Ustedes me han preguntado hasta la saciedad, ¿la gente de esa época sabía lo que estaba haciendo? Hoy se los puedo responder con plena certeza. Si le están poniendo sentido a lo que dice Levítico 16 y Levítico 17, claro que sí lo entendían. Y sabían que apuntaba a uno que había de venir, aquel que se había prometido desde Génesis 3:15. Vendrá uno de la mujer que acabe con la obra de la serpiente, que acabe con la serpiente. Aunque esas verdades fueron reveladas literalmente a Israel, y aunque el motivo para realizar estos rituales haya desaparecido, sin embargo, todo el sistema contiene grandes lecciones espirituales para nosotros el día de hoy, como lo hemos visto en la clase. Responde a muchas preguntas, nos provee una nueva visión y para la comprensión y apreciación del Nuevo Testamento son importantísimas. Algunos consideran a este capítulo como una extensión del anterior, es decir, el capítulo 17 se considera como una extensión del anterior. Es cierto que hay una secuencia, pero aunque están conectados y hay una secuencia, el tema es completamente diferente, mis hermanos. Y vuelvo y les menciono, se está hablando del lugar del sacrificio y del valor que tenía la sangre. ¿Por qué, mis hermanos? Se le dedica la atención al lugar del sacrificio y al valor de la sangre para que no en cualquier lugar y no de cualquier forma ofrezcan sacrificios. Porque les tengo noticias. En aquella época, el ofrecer sacrificios había sido pervertido por las religiones paganas y por todos los profanos que habían por allí. Entonces el Señor no quiere que confundan sus sacrificios con sacrificios paganos y ofrecidos a dioses extraños y a ídolos. Entonces en este pasaje vemos que a los israelitas les estaba prohibido matar cualquier animal en cualquier lugar que no fuera la tienda de reunión. Entonces el capítulo 17 nace como la advertencia de que lo sagrado de Dios no lo convirtamos en algo profano. Eso es interesantísimo, mis hermanos. Finalmente, podemos hablar entonces
de que este pasaje también comprobamos que bajo ninguna circunstancia se habría de comer sangre y se menciona la razón específica de esta prohibición. Recuerden que el pasaje no solo está hablando del lugar y las condiciones de los sacrificios, sino del valor de la sangre. ¿Por qué no se podía comer la sangre juntamente con los animales que ellos sacrificaran? Porque la sangre representaba la vida. Y había un doble motivo para que la sangre representara la vida. La vida era sagrada. Incluso los animales no debían ser matados innecesariamente. La sangre habla del sacrificio de Cristo. Era el medio de la expiación, el símbolo de la reconciliación y el símbolo o prefiguración del gran sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la sangre era sagrada y debía ser protegida, pero Cristo tuvo que dar su vida para que el pecador pudiese tener vida. La sangre y la vida son términos sinónimos en las Escrituras. El hombre nunca debía comer sangre porque en la sangre estaba la vida. Eso es lo que podemos ver, mis hermanos, entonces en el capítulo 17. Pero ¿y entonces por qué el Señor Jesús nos invita a comer de su carne y a beber de su sangre? Usando la frase bíblica de Juan 6, tenía que beber la sangre de Cristo, tenemos que entender lo que esto significa. Cuando el Señor dice el que no come de mi sangre, come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo, está hablando de apropiarse por la fe de la sangre derramada de Cristo, de la vida de Cristo que Él entregó para que pudiésemos nosotros como creyentes tener vida. En dicho capítulo, mis hermanos, en dicho capítulo, el comer el cuerpo y beber su sangre se presentó como sinónimo de venir a Cristo y creer en Él. ¿Por qué no hemos de hablar de esa sangre con una actitud de amor y alabanza, mis hermanos? A veces en círculos eclesiásticos se evita hablar del pecado o se suavizan los conceptos que se refieren a él. Se hablan de errores, se hablan de desaciertos, pero no se habla de pecado y de las consecuencias del pecado. Inevitablemente las personas que hablan en estos términos del pecado, también hay una tendencia de evitar mencionar la sangre preciosa de Cristo que se necesita para erradicar el pecado del creyente, borrarlo completamente y que pueda ser acepto en el amado. Entonces, por esa razón es tan importante, mis hermanos, nosotros mostrar el papel preponderante que hay de la sangre de Cristo representada obviamente en su sacrificio completo, su muerte en la cruz. A eso se refiere el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Porque solamente a través de ese sacrificio es que el hombre pudo ser perdonado y limpiada su maldad.